a esta historia que nos está presentando el Instituto Federal de la Defensoría Pública, que es la rehabilitación del Centro de Salud Comunitario en Sebampo, Etchojoa. Se trata de un centro de salud comunitario que estuvo abandonado por muchos años, no tenía ningún esquema de tratamiento médico de urgencias, medicamentos básicos, no había luz, ni siquiera una chapa en la puerta principal. Y en el marco de las jornadas para garantizar el acceso a la justicia a los pueblos y comunidades indígenas del Estado, el asesor jurídico bilingüe Román Quintero, hablante de Yoreme Mayo, promovió un escrito dirigido a la Secretaría de Salud del Gobierno Estatal para solicitar ayuda, pero no tuvo la respuesta a lo largo de 3 meses. Entonces, el abogado del Instituto Federal de la Defensoría Pública optó por interponer un medio de defensa colectivo para demostrar las violaciones a los derechos humanos de la población al no contar con acceso y servicios de salud adecuados. De forma repentina, la autoridad local no solo respondió al documento colectivo, sino instruyó la rehabilitación y el apoyo para el centro de salud, ya que se encuentra dentro del Plan Estratégico Sanitario, y ordenó dotarlo de personal, equipamiento médico y medicinas necesario para su funcionamiento. Pues ya tenemos con nosotros vía telefónica al licenciado Román Quintero, asesor jurídico federal del Instituto Federal de Defensoría Pública. Muchas gracias por estar con nosotros y preguntarle, licenciado, sobre por qué tuvo que intervenir el Instituto Federal de Defensoría Pública para que se garantizara un derecho colectivo que de por sí ya está en la propia Constitución. Buenos días. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, tuvimos que intervenir por medio de la Defensoría Pública Federal en relación a un derecho humano vulnerado a la salud de los pueblos y comunidades indígenas del sur de Sonora. Estaba en total y pleno abandono un centro de salud comunitario sin el más mínimo requisito para poder que tuvieran acceso a la salud nuestros hermanos Yoreme Mayo de la comunidad de Sebampo, Sonora. Las personas me solicitaron el apoyo para poder reactivar este centro de salud comunitario y pues gracias a Dios logramos llevar resultados pronto a ellos, ¿no? Sí, licenciado, soy José Reyes de Contralínea, un gusto. ¿Nos podría detallar en qué consisten los avances y las carencias que hay en este centro comunitario? Claro, por supuesto. Pues antes de la intervención de la Defensoría Pública Federal a través de este escrito, era un centro de salud en completo abandono. No tenían acceso a medicamentos, ni tratamiento médico, ni consulta médica. Una comunidad aproximadamente de 1,700 habitantes, todos de origen Yoreme Mayo, que no tenían la atención médica de urgencia de primer nivel. Pasaba mucho deshidratación de los niños, pasaba mucho la cuestión de falta de vacunas, calentura, diarrea, vómitos, por no tener acceso a material o a medicamentos de primer nivel para poder llegar a un hospital de mayor calidad. Y pues los avances consistieron en que a partir del día que se reinauguró, que fue ahora en julio, el julio pasado de este año, de 2022, el día último de julio, se instauró un médico, una enfermera y practicantes con medicamentos y el centro de salud totalmente rehabilitado por parte de la autoridad sanitaria. E incluso estamos en comunicación con la autoridad sanitaria para cualquier situación referente a falta de medicamentos o falta de atención, inmediatamente reportarlos y replicarlos en las siguientes comunidades indígenas del sur de Sonora y norte de Sinaloa. Así es, licenciado. Bueno, pues tiene ahora ha llevado a buen término esta demanda del pueblo de Etchojoa, allá en Sonora, pero nos imaginamos que de manera muy desafortunada, pues es una situación que se replica en varias comunidades de este país, abandonadas durante décadas, sin servicios de salud o con servicios de salud muy precarios. ¿Qué antecedente o más bien, ¿qué significa esta intervención del instituto? ¿Podrían ahora ustedes entonces también encargarse de asesorar o de defender a otras comunidades que a lo largo del país tienen también este tipo de situación? Claro, simplemente es aprovechar una infraestructura olvidada. Recordemos que hay comunidades
que no tienen ni el centro de salud edificado. Da una tristeza ver centros de salud comunitarios que están en completamente abandono, y podemos empezar el proceso desde cero, tanto realizarles un proceso para solicitarle un centro de salud comunitario, a empezar como comúnmente empezamos en las comunidades indígenas, con una enramada. Las enramadas son un lugar donde se junta un centro ceremonial para poder dar atención a nuestros hermanos Yoreme Mayos del sur de Sonora y norte de Sinaloa, y poder llevar medicamentos, jornadas de vacunación, y solicitarle a la autoridad comunitaria, a la autoridad ejidal, a la autoridad municipal, que nos apoye con la cuestión de infraestructura. En este caso, de Cebampo, gracias a Dios, la infraestructura estaba, nada más había que reactivarla, pero queremos replicar esta intervención en cada uno de los pueblos y comunidades indígenas que no tengan un centro de salud comunitario, y bien que las propias personas de la comunidad, hay muchas personas que saben medicina tradicional y la podemos aplicar como medicamento de primer nivel para una urgencia. Pues, abogado, agradecemos mucho su confianza en este espacio, su participación. Si nos pudiera decir cómo contactan a defensores de este Instituto Federal de Defensoría Pública, aquellas comunidades que están en esta situación, y que hay que decirlo, es una pena que se tenga que recurrir a estas instancias legales para garantizar un derecho que debería de cumplirse a cabalidad, como lo marca la propia Constitución. Claro, nos pueden encontrar en la línea de Defensatel, es 800-224-2426, los 365 días del año, 24/7. Y tuvimos que recurrir al juicio de amparo indirecto colectivo con el antecedente de una comunidad indígena olvidada como son nuestros hermanos Yoreme Mayo. Pues muchas gracias, licenciado Román Quintero, asesor jurídico federal del Instituto Federal de Defensoría Pública. Ha sido un gusto platicar con usted. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad que me dieron de difundir esto.